Bienvenidos a una nueva unidad. Esta oportunidad presento con mucho cariño la unidad 7, lección 1 de noveno grado, ángulo inscrito y central. Espero sea de tu agrado. Ángulo central e inscrito. Ángulo central de una circunferencia es un ángulo cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia. Ángulo inscrito en una circunferencia es un ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Elementos de la circunferencia. El segmento que va del centro a un punto de la circunferencia se llama radio. El segmento que va de un punto en la circunferencia a otro, y pasa por el centro se llama diámetro. El segmento que va de un punto de la circunferencia a otro se llama cuerda. La parte de la circunferencia delimitada por dos puntos en ella se llama arco. La recta que toca la circunferencia en un punto se llama tangente. El radio al punto de tangencia es perpendicular a la tangente en ese punto. El diámetro es una cuerda de valor máximo. También es conocida como cuerda mayor. Los ángulos cuyo vértice está en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. En una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito, es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtiende. Significa compartir el mismo arco. Utilizando regla y compás para hacer el dibujo y desplazar el punto P en la circunferencia, se tienen los siguientes casos. Caso 1. El diámetro es un rayo del ángulo inscrito. Identifica el diámetro PB. Caso 2. El diámetro está entre los rayos del ángulo inscrito. Los rayos son AP y BP. Caso 3. El diámetro está fuera de los rayos del ángulo inscrito. En los tres casos la medida del ángulo PA es igual a 40, o sea la mitad del ángulo central. El ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. O bien, el ángulo BPA es un medio del ángulo BOA. Ángulo inscrito. En los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Para resolver estos ejercicios solo debemos identificar cuál es el ángulo inscrito y cuál es el central. Literal a ángulo inscrito igual 10 grados, ángulo central igual 20 grados. Literal B ángulo inscrito igual 70 grados, ángulo central igual 140 grados. Literal C ángulo inscrito igual 20 grados, ángulo central igual 40 grados. Literal D ángulo inscrito igual 50 grados, ángulo central igual 100 grados. Recordar, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros. Viktor Frankl. No siempre puedes cambiar lo que los demás hacen. No puedes forzar a las personas o las situaciones para que vayan en la dirección que deseas. Por ejemplo, si tenemos algún problema con alguien, antes de nada debemos dar un paso atrás y mirarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que realmente podemos cambiar. Puede ser que una situación nos afecte negativamente y nos deprima, pero si cambiamos la manera de percibir, es decir, si no la vemos como algo negativo, es posible que no nos afecte tanto. Teorema del ángulo inscrito. En una circunferencia, para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Identificar el arco es importante para garantizar que corresponda al ángulo inscrito y central. Literal A. Identifica el arco color verde. Ángulo central igual a 42 grados. Ángulo inscrito igual a 21 grados. Literal B. Identifica el arco color rojo.
Ángulo central igual a 90 grados. Ángulo inscrito igual a 45 grados. Literal C. Identifica el arco color azul. Ángulo central igual a 130 grados. Ángulo inscrito igual a 65 grados. Literal D. Identifica el arco color celeste. Es un semicírculo, por lo tanto posee las mismas dimensiones a la derecha y a la izquierda. Ángulo central igual a 180 grados. Ángulo inscrito X igual a 90 grados. Ángulo inscrito Y igual a 90 grados. Ángulo inscrito Z igual a 90 grados. Arcos congruentes. En una circunferencia los ángulos inscritos, que subtienden arcos de igual medida, tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida. Determina el valor de X y Y para cada caso. Considera que el arco AB es igual al arco CD. Identifica los arcos señalados en color rojo. Se ha identificado el ángulo central con un asterisco verde. Literal A. Como el ángulo B o A igual ángulo C o D, por lo tanto, X igual Y si Y igual a 20 grados entre D0 S, X igual 10 grados. Literal B. Como ángulo B o A igual 2 veces el ángulo A, PBX igual a 32 entre 2 igual a 16 grados. Por otra parte, el ángulo B o A igual al ángulo D o C, entonces, Y es igual al ángulo X. Y igual 16 grados. Literal C. X es el ángulo central A o B que subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito APB, por lo que X es el doble del valor del ángulo APB. X igual a 46. El arco AB es igual al arco CC. Significa que los ángulos también son iguales. De allí Y igual a 23 grados. Literal D. Con la premisa que los arcos AB y CD son iguales, identificamos a X como ángulo central y a B como ángulo inscrito con un valor de 40 grados. De allí que X es igual a 80 grados. El ángulo CPD subtiende arcos iguales con APB, por lo tanto sus ángulos son iguales. Por lo tanto Y es igual a 40 grados. Soy María Teresa Paz de Borja, y pronto regreso con la parte 2 de esta unidad. Esfuérzate por ser feliz. Hasta pronto.